Buenas noches, hoy siendo el mes de junio del 2020, sábado 6 de junio del 2020, pues bueno, retomando esta actividad académica con el afán de ir interpretando o resignificando la situación que vive nuestro mundo, nuestro planeta, nuestro horizonte, nuestra cultura, pero al mismo tiempo reflexionando sobre esta idea de aunque somos un planeta, no somos un mundo, sino que el mundo son varios mundos, el planeta son varios mundos, y que esos mundos están determinados por el lenguaje, por la cultura, por la religión, por la forma de entender la salud, por la forma de entender la vida, y por supuesto esa manera de enfrentarnos al futuro. ¿Por qué digo esto? Porque el lenguaje a veces es un tanto tramposo. Porque el lenguaje en cierto momento quiere universalizar, quiere hacer uno solo. Universal quiere decir lo que une lo diverso, entonces quiere crear una unidad del todo, pero que a final de cuentas podríamos decir que se convierte en una unidad arbitraria, en una unidad que ignora los otros elementos o las otras partes que conforman ese todo universalizado. Por ejemplo, Roma consideraba que el mundo, el universo, era Roma, Roma y sus culturas, que lo que está lejos de Roma es barbarie, lo que está lejos de Roma son bárbaros y por eso se escuchaba el bárbaro, porque ellos no entendían la lengua que se hablaba y entonces ellos decían bárbaro, ¿no? O lo salvaje, o esas nombres que le dieron a las cosas que no conocían, ellos la nombraron, pero bueno, esto también lo hicieron los griegos y lo ha hecho todas las culturas que dominan un territorio. Pero al nombrarlo, pues le van quitando esencia. Se vuelve sustancia, sí, pero le quitan lo esencial. No logramos dimensionarlo todo filosóficamente. Bien, ¿por qué digo esto? Esto como tal ya no es una clase. Podría ocuparse después en alguna clase. Ya mis alumnos del CBT 192, Narciso Mendoza, el niño artillero, ubicado en el municipio de Ixtazotitlán, Veracruz, pues bueno, ya entregaron sus trabajos finales. Los de Leoye ya entregaron sus trabajos, sus ensayos, sus escritos, ya tienen su respectiva calificación. Esto es, este audio o este conjunto de audios que vendrán, tienen que ver ya más con ir pensando la situación, con ir pensando el estado de la cuestión, en qué estado nos encontramos. Bueno, pues como se ha dicho en los otros audios, estamos viviendo una época del COVID, del COVID SARS-2 o SARS-CoV-2, que se le nombró COVID-19 por el año de aparición. Pero bueno, son nombres que se le dan a algo que no conocemos y que lo empezamos a conocer a través del nombre que le damos. COVID, coronavirus, COVID-19, coronavirus 19, pero conocemos la sustancia, pero muy poco nos reflexionamos en la cuestión de la esencia. Y aquí vamos con este lema que parece estribillo de una canción pegajosa, que vamos hacia la nueva normalidad, que veníamos de una normalidad, pero que esa normalidad, el COVID ha hecho un parteaguas, como un antes y después de Cristo, como un antes o después del nazismo, como un antes o después del holocausto, como un antes y después de las guerras mundiales, como un antes y después de la caída del muro de Berlín. Normalmente cuando damos estos saltos, y aquí hay que remitirnos a Hegel, cuando Hegel planteaba en Lecciones de Historia Universal la idea del fin del mundo, que el fin del mundo era el dominio de la ilustración
Y hasta eso, por ahí se habla de la Ilustración francesa, siendo Hegel un alemán, él apoyaba o veía bien o veía la Ilustración francesa como muchas de las posibilidades de desarrollo civilizatorio. Pero bien, a lo que voy es, cuando nosotros establecemos estos parteaguas, hacemos tabla rasa del pasado. Y al hacer tabla rasa del pasado, quedan ocultas o quedan disfrazadas o quedan encerradas muchas cosas que como ya quedaron atrás ya no las revisamos. Voy a poner un ejemplo. Tras la llegada de Cristo y el establecimiento del mundo occidental bajo esta nomenclatura temporal de antes y después de Cristo, pues se quedó eliminada de la historia eh, las otras fracciones que eran judías y que tenían razones por la cual sostenían que Cristo no era el Mesías. Los Qumran, los celotes, los saduceos, los fariseos, todas las denominaciones judías que había en la época. Normalmente nos vamos a quedar con estas dos versiones, los judíos que se convirtieron al cristianismo y los judíos que no quisieron a Cristo. Entonces, no hacemos nunca dimensiones de esos fragmentos, de esas partículas que nos podrían dar una noción más entera de las cosas. Lo mismo que cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, parece ser que solo es un conflicto entre los nacionalistas y los transnacionalistas. Es decir, que es un conflicto entre personas que defendían el sentido nacional particular exclusivista, Italia, Alemania, Japón, por ahí un poco España, entre otros, y aquellos que querían establecer una idea para todo el mundo, como sería la situación capitalista con los Estados Unidos y Reino Unido, o la situación socialista con los soviéticos. Entonces, como hacemos ciertos parteaguas, al hacer esos parteaguas, el mundo queda incompleto o la historia queda totalmente incompleta. Pues lo mismo está pasando con el COVID. Para empezar, la normalidad anterior no va a quedar atrás. Esa es una tesis. Segunda tesis, la normalidad anterior tenía la connotación de lo que es normalidad según Michel Foucault. Algo impuesto de manera panóptica, una forma de conducción a la que todos nosotros tendríamos que ceñirnos para poder ser considerados como lícitos, como legales, como ciudadanos. Ese discurso de normalidad se rompió y ahorita vamos a irlo viendo cosas por cada una de las cosas que se fueron rompiendo con esta noción de normalidad, porque es necesario entender que esa normalidad que cayó no era la normalidad de todos. Era una normalidad que se había asumido como válida o como con más rating o con más adeptos o que había sido una normalidad la cual se había trabajado con mucho tiempo o a la que se le había dedicado mucho tiempo intelectual. Pues esa normalidad fue rompiéndose. Quiero hacer un paréntesis. Va a haber que sería la entrega 14 y se va a titular La anterior normalidad y después haremos el entrega 15 y a lo mejor se llame Hacia una nueva normalidad o a lo mejor se nos ocurre otro nombre, pero bueno, ahorita va así, ¿no? Entrega 14 y se va a llamar La anterior normalidad. Bueno, cierro paréntesis. La anterior normalidad excluía económicamente a muchos. ¿Cómo lo excluía? Bajo la libertad comercial. ¿Quiénes estaban en esa normalidad? Los que tenían libertad de compra, libertad de consumo, comprar un viaje, comprar un vestido, comprar una fiesta, comprar una escuela. Cuando hablo hasta de escuelas privadas y públicas, ¿no? Quien podía pagarlo estaba inscrito en esa libertad comercial, en esa libertad económica. La pandemia vino a poner en jaque esa normalidad, porque no nos podemos mover. O ya no nos vamos a poder mover con la misma flexibilidad
con la que se había venido trabajando este discurso de libertad comercial. Porque tú eras libre en este aspecto si tenías el recurso. Pero ahora en crisis internacional, quienes tengan el recurso les va a ser difícil moverse, o se moverán pero tendrán ese riesgo de contagio. Entonces ese es el primer discurso que cae. El segundo elemento, la idea de libertad ciudadana. Es decir, que el Estado no podía violentar tu libertad de tránsito. Tú te podías mover. El Estado no podía violentar tu libertad de expresión. Tú te la podrías pasar comunicando un montón de notas basura diciendo que el COVID se acaba con limones y vaporru o con limones y tecitos y nadie te lo censuraba. Nadie te decía estás mal. Decías, no, pues es que es un remedio natural, es un remedio casero, es un remedio de la abuelita. Pues esa normalidad, esa libertad de expresión, el COVID la puso en jaque. ¿Por qué? Porque lo que estaba en riesgo era la vida de lo humano. Estaba en riesgo o sigue estando en riesgo la humanidad. Entonces se buscó que fuera la OMS quien diera la información, que no fuera ninguna farmacéutica que hablara de posibles vacunas o posibles medicamentos, sino que fuera la Organización Mundial de la Salud, es decir, esa instancia que forma parte de la ONU, que a todos debe resguardar con respecto a la salud. Entonces esta libertad de expresión, esta libertad comunicativa y esta libertad de tránsito también quedaron coartadas. Ahora vamos a ver, también queda coartada la democracia. La anterior normalidad, o vamos a llamarle esa modernidad, esa normalidad occidental, ha quedado bloqueada. Y uno de sus factores que también se bloqueó tiene que ver con la democracia. Explico. Estados Unidos, que iba a elecciones en noviembre, va a tener que moverlas o las va a tener que hacer de otra manera. La República Chilena, que también ya se veían votaciones para las gobernaturas de los departamentos, o las elecciones en Argentina. Son los de los países que tengo datos, Nicaragua también, cierto. Van a tener que aplazarse. Es decir, ese gran debate desde la República Platónica hasta nuestros días sobre la viabilidad de la democracia, el COVID la vino a poner en jaque, la vino a poner en la picota. Es decir, primero va a ser la vida y después la forma de organización de los pueblos. La democracia en jaque. Nuestra relación con la naturaleza. Desde posterior a la Guerra Mundial, ha habido muchísimas guerras, pero bueno, se datan estas dos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, después hay un montón de guerras locales, antes de la primera, entre la primera y la segunda, y después a la segunda, hay muchas guerras, pero bien, igual un día hacemos un audio sobre la guerra, pero bueno. Después de estos momentos, se estableció un discurso ecológico, debido a que el mundo estaba ecológicamente en crisis, es decir, que el mundo se encontraba en desabastos de recursos naturales para poder brindar alimento, vivienda natural o vivienda colectiva, es decir, un planeta sano, un mundo sano, entró en crisis y empezaron a darse muchos discursos de regreso a lo natural. Desde el siglo XIX, en esos contactos que tuvieron los expedicionarios europeos en la India, en China, empezaron a hablar sobre otro tipo de medicina, la medicina alternativa, o la medicina natural, o la medicina milenaria, y no esta medicina occidental de laboratorio.
Y se empezó a crear un discurso bastante vago, ambiguo y ambivalente que tiene que ver con es que no hay que usar los químicos, es que hay comida que tiene muchos químicos, hay medicina que tiene muchos químicos y son químicos que le metemos al cuerpo y el cuerpo debe tener cuestiones naturales y no químicas. O sea, esto es un discurso vago, ambiguo y ambivalente porque pues todo es una reacción química. Las plantas en nuestro cuerpo hacen una reacción química, los tés de esas plantas en nuestro cuerpo hacen una reacción química y curiosamente este discurso también está en jaque. Este discurso ecologista también se encuentra en la picota de la reflexión. ¿Por qué? Porque al parecer el coronavirus se dio por esa relación que el hombre ha tenido con su naturaleza, tanto el hombre violentando a la naturaleza como el hombre consumiendo plantas y animales naturales, pero en un suelo contaminado. La aparición del COVID es fruto de muchas cosas, pero una de las tesis, según el canal Filonews, una de las tesis es que el consumo de plantas y animales o el violentar el hombre el espacio de las plantas y los animales nos hizo endebles ante una mutación de un virus que ya existía que ataca todo nuestro sistema físico, empezando por el respiratorio. Me explico. Siempre hemos creído que lo natural, el té de las hierbas, comer algún animal exótico, como por ejemplo en México el mito este sobre las tortas de culebra. Y digo mito, no estoy diciendo que no exista, sino el discurso mítico de la toma de culebra, el comer la culebra, el comer la tusa, el comer el garrobo. Bueno, pues hay otros países que así como acá la culebra, el garrobo, la tusa, el conejo, pues en otras culturas hay otro tipo de comida exótica que a nosotros nos puede asustar. Pero a ellos, a esa otra cultura, también les asusta a nosotros nuestro sistema de alimentación. Bueno, pues todo esto se fusiona al grado de que el invadir esos espacios de estos animales, de este espacio natural de animales y plantas, nos hizo contraer virus que eran de los animales, ahora lo estamos contrayendo los hombres, los seres humanos. Hombre, aquí no me vengan con yo soy mujer, no. Hombre es el género, es la especie. Ya de ahí femenino, masculino, eso lo discutiremos después. Entonces, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Nuestro cuerpo no estaba preparado para ese acercamiento a la naturaleza, porque mucho de este acercamiento a la naturaleza fue occidentaloide. Fue una especie de no voy a arriesgar mi cuerpo con los químicos y voy a probar medicina alternativa, pero mucha de esa medicina alternativa, toda la medicina, sea alternativa o sea de laboratorio, debe pasar por filtros. Y no ha pasado por filtro. Y muchas cosas hay que seguir reflexionando, porque esa fue nuestra anterior normalidad, el agarrar discursos y como son discursos o son cosas que todo mundo asumió, las tomamos por ciertas y decimos que es verdad, pero nunca nos dimos a la tarea de reflexionar si sí estaba bien o si no estaba bien. El consumo de los licuados naturistas, a lo mejor nuestro cuerpo en todo este año en todo este proceso civilizatorio de canibalismo o en todo este proceso de consumir las cosas cocidas, hervidas, cocinadas y regresar a ese estado de comer la hierba en su estado natural, solo lavándola, solo licuándola. A lo mejor nuestro cuerpo no está preparado para las posibles bacterias que vengan de un sembradío cuyo suelo está contaminado. Es decir, no reflexionamos en esta parte de que la contaminación no solo es en el aire, también es en el subsuelo. Entonces esta idea de lo alternativo en la medicina también está puesto en jaque. Tras la caída del muro de Berlín,
se estableció un sistema económico capitalista que, bueno, ya lo existía, pero digamos que en el siglo XX, en la última década del siglo XX, pues este sistema se proyectó como el gran sistema que dominaba el mundo. Pero curiosamente al mismo momento nos aparecían otros pequeños u otros gigantes asiáticos o otros, se le llamaba los países no alineados, empezaron a surgir como potencias o como en países en vías de desarrollo o países estructuralmente competitivos, y entre ellos eso es China. China es un espacio con toda una historia de incorporación, toda una historia de adaptación, toda una historia de establecimiento en el mundo, y que este espacio no le vamos a llamar país porque China es mucho más que un país, es mucho más que una nación, es mucho más que una cultura, es mucho más que una religión, es mucho más que un discurso exótico. Tiene milenios de historia y que hay que reflexionar esos milenios de historia para poder entender a la China actual. Paréntesis. Hay que ver cómo forman a los médicos en China o cómo los empezó a formar eh, Mao Zedong, cuando tenía que cubrir de salud a todos los ciudadanos chinos, ¿no? Y también tendríamos que resolver cómo está establecido el sistema de salud en China. Mucho cuidado con todos estos mitos que se hace con respecto a la medicina china y a los chinos. Hay mucho que ver, hay mucho que ver, hay mucho que entenderlo. Está lo fílico y lo fóbico, ¿no? O sea, lo amistoso a China y lo enemistoso a China, ¿no? Pero a lo que yo voy es, se estableció un modelo económico que borró a todos los demás. Borró al socialismo, borró al sistema capitalista de Estado, borró al sistema comunitarista, y se estableció el modelo económico capitalista transnacional como el gran rector del mundo. Y bueno, uno de sus grandes gendarmes, protectores, cuidadores, es Estados Unidos. Pues el coronavirus puso en jaque a este gendarme, a este policía, a este defensor, a este postulador, a este predicador del modelo capitalista transnacional. Estados Unidos le están saliendo antiguos demonios, el antiguo demonio del racismo, el antiguo demonio del destino manifiesto, ese curioso demonio que parecíamos que ya había sido enterrado, sobre la segregación racial. Nueva Orleans, Atlanta, Nueva York y muchos estados más de la Unión Americana, incluso hasta el mismo Puerto Rico, que es un estado subsidiario subsidiario de Estados Unidos, lejos del territorio de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos hoy está teniendo una carga importante, porque Estados Unidos resolvió los problemas democráticos estableciéndose en dos partidos, el demócrata y el republicano. 8 años gobierna el demócrata, 8 años gobierna el republicano, y bueno, se trabaja con cámaras opuestas. Demócrata, bueno, estará la cámara opuesta republicana, republicana estará la cámara opuesta demócrata. Habrá ciertas combinaciones, y el sistema electoral de Estados Unidos es departamental, o sea, hay que revisar la teoría de la democracia para saber qué significa esto de sistema departamental. Pero lo que voy es, Estados Unidos ha estado en crisis tanto ahora de que no va a poder seguir sosteniendo ese discurso capitalista, que muchas veces lo hizo por la fuerza, o apoyando golpes de Estado, o apoyando establecimientos de democracias en otros territorios, pero internamente Estados Unidos no puede seguir cargando lo que defendió como lo benevolente del modelo capitalista transnacional. Estados Unidos está en una tasa de desempleo que no la había tenido hasta la época de Roosevelt, con la Gran Depresión. Estados Unidos está viviendo un proceso de desempleo, de activación de seguros de desempleo, que el gobierno va a tener indudablemente que llegar a la reserva que deben tener todo país, a la reserva en oro. ¿Eso qué implica? Pues es como, lo voy a explicar de esta manera: tú tienes 300 pesos en la bolsa
y 1,000 pesos para los gastos de la casa. Pues resulta que en la calle, en una fiesta, en una reunión, se te acabaron los 300 pesos y vas a tener que agarrar de lo que era para la comida de la casa, 200. Entonces resulta que ya tú tienes una deuda de 200 pesos. Tuviste que ir a tu reserva y esa reserva difícilmente se vuelve a llenar. Entonces, eso está generando una reflexión importante de crisis. Dos cosas más. Una penúltima antes de terminar. La idea de la comunicación. O sea, siempre pensamos que pues, se criticaba a las personas que en plena reunión estaban con su celular, comunicándose con otros y que no interactuaban con las personas que estaban en su entorno. Pues curiosamente hoy así fue, ¿no? Todo este tiempo de cuarentena forzada, ahorita ya es opcional, ahorita ya es una cuarentena que digamos que estamos en proceso de reacomodarnos al, al, al virus que ya está entre nosotros, ¿no? Entonces, este proceso de comunicación satelital, telecomunicativa, nos está invitando a ocupar nuevas herramientas o nuevas formas que nosotros no habíamos pensado. Estábamos acostumbrados al beso, al abrazo, al saludo de abrazo con golpe de espalda, a la caricia, pero toda esta forma afectiva, emotiva, psicológica, pues se va a ir transformando y esperemos no que se caiga en paranoias o en neurosis, porque esto sí sería, en suma, sería algo verdaderamente serio, porque estaríamos cayendo a lo que Erich Fromm denominó anatomía de la destructividad humana. O sea, la gente creó un sistema de afectos que ahora ya no va a poder usar y eso lo lleva a su indudable destrucción. Otra de las normalidades va a ser nuestra forma discursiva, nuestra forma de referirnos. Nos va a llevar a que ahora, antes de aseverar algo, antes lo podíamos hacer al aire y decir, bueno, pues es que yo puedo opinar. Por ahí alguien decía que te da tristeza decirlo, ¿no? Que así como nos acostumbramos al virus del SIDA, pues nos vamos a acostumbrar al COVID. No es lo mismo. No es ni la misma área de contagio. No es ni la misma forma de mutación. Entonces, esta normalidad que se está opacando, hay que reflexionarla, hay que entenderla, hay que irla a revisar. ¿Quiénes fueron esos teóricos de esa normalidad? Bueno, yo les puedo recomendar a 4. Uno de esos teóricos de esta normalidad que hoy está en crisis, bueno, Fukuyama, François Fukuyama, en El fin de la historia y el último hombre, un pro norteamericano. Otro sujeto que estableció esto en su libro de la sociedad abierta, Los enemigos de la sociedad abierta, Karl Popper. Karl Popper, por supuesto. Los teóricos de la escuela de Chicago, ¿sí? Ahí son bastantísimos de la escuela de Chicago. Revisar todos esos teóricos de la escuela de Chicago. Por supuesto, todo lo generado, por supuesto, por Michel Foucault, que en muchos de sus libros iba a eliminar los macrodiscursos y hablar de los microdiscursos, y en esos microdiscursos entraron las corrientes alternativas, como por ejemplo la corriente culturalista, la corriente comunitarista o la corriente ecologista. Michel Foucault, dentro de su obra Historia de la Clínica, dentro de su obra La microfísica del poder, dio parteaguas para estas corrientes fragmentarias o estas corrientes microcorrientes que se propagaron en el mundo, que no es que Michel Foucault lo haya dicho, pero sí dio un andamio, por ejemplo, para los antivacunas, para los que consideran que la medicina
occidental, está creada por las farmacéuticas para envenenarnos y acabar con el mundo, todas estas teorías de la conspiración, por supuesto, habría que revisar y poner a reflexionar la obra de toda esta obra de Dan Brown, que habló sobre toda esta teoría de la conspiración o todas estas teorías de los Illuminati, de los masones, que a la gente, que mucha gente creyó en estas leyendas o creyó en estos discursos cineásticos, en esta ciencia ficción, y que al caer en esta ciencia ficción retrasó sus medidas, retrasó sus cuarentenas, retrasó todo por estar pensando en estos fenómenos de la teoría de la conspiración. Entonces la teoría de la conspiración o todo el andamio lógico de la teoría de la conspiración deberá ser revisado, deberá ser entendido, deberá ser comprendido. Y aquí entraría otro elemento, la verdad, la noción de la verdad. Una verdad no es aquella que cuestiona a una autoridad. O sea, una verdad debe ser aquella que presente bases reales o bases lógicas. Entonces, por ejemplo, habría teorías contra el Papa, contra los Estados Unidos, hay teorías contra China, y pues es que en China se comen los fetos. Sí, pero nunca analizamos las fuentes, nunca analizamos ese proceso de quién dio la noticia o quién dio ese documental por el cual nosotros lo creímos. Es decir, esa normalidad de cómo habíamos concebido al mundo bipolar, esa normalidad hoy está en crisis. Hoy está en el proceso de reflexión. Bien, pues hasta aquí con esta reflexión. En otro día, pasado, quizá el lunes, martes, miércoles, grabaré otro comentario, otro audio para hablar sobre cuáles son las cosas que vienen con este eufemismo de la nueva normalidad, que por cierto no vayan a considerar que sea mejor o que sea peor. Lo único que sabemos es que habrá ciertas diferencias.